reciba un cordial saludo. Mi nombre es Preiselicia Cabrera Tejeda, estudiante de término de la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este video forma parte de un proyecto de la asignatura Variables Complejas, cuyo profesor es Juan Toribio Milané. Y el tema que vamos a estar trabajando a lo largo de este video es el de integrales complejas. Existe un conjunto de teoremas que en cierto punto facilitan el cálculo de las integrales complejas. Pero ¿qué pasa cuando la integral que debemos calcular no satisface las hipótesis de dichos teoremas? Es por ello que en ese caso debemos recurrir a otros métodos, a otra manera para calcular esa integral que tenemos. Es por ello que el objetivo general de esta presentación es resolver integrales de contorno sin utilizar los diferentes teoremas de integración para integrales complejas que existen. Este objetivo general lo dividimos en tres objetivos específicos, los cuales son identificar cuando una curva es suave por tramos, calcular la integral de una función compleja a lo largo de un contorno dado y determinar cotas superiores de integrales de contorno sin necesidad de evaluar la integral. Tenemos un primer ejercicio, el cual fue tomado de la sección 5.2 del libro Introducción al Análisis Complejo con aplicaciones de Dennis Hill y Patrick Shanahan. Este es el ejercicio 16 de dicha sección. Este ejercicio nos pide evaluar la integral a lo largo del contorno indicado. Entonces, vamos a identificar cada uno de los datos que nos da para calcular esta integral. Entonces, identificamos nuestro integrando, que es la función f, y vemos que es una función a trozos, que toma el valor de 2 cuando x es menor que 0, y que toma el valor de 6x cuando x es mayor que 0. Y el contorno en el cual debemos calcular la integral de f es la parábola y es igual a x al cuadrado, limitada por los puntos z igual a menos 1 más i y z igual a 1 más i. Lo primero que debemos hacer es parametrizar a nuestra curva, que en este caso es la parábola x al cuadrado. Entonces, para ello tomamos como parámetro a x, es decir, hacemos x igual a t y y igual a t al cuadrado. Entonces, nuestra curva parametrizada, es decir, nuestro contorno ya de manera parametrizada va a ser igual a z de t igual a t más i por t al cuadrado, donde t está variando desde menos 1 a 1. Entonces, la derivada de nuestra parábola ya parametrizada es 1 más i 2t. Puesto que la función f es una función a trozos que no está definida en el punto 0,0, como habíamos dicho al inicio, pero cada trozo es una función continua. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el primer trozo de esta función. Cuando x es menor que 0, vemos que es 2, y cuando x es mayor que 0 es 6x. Entonces, cada trozo de esta función representa lo que es una función polinómica, y ya sabemos que las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Entonces, como ya sabemos que cada trozo de la función es continua, entonces la función f es continua en todo C, es decir, en toda la parábola, excepto en el origen. Luego, podemos expresar la integral de f en el contorno C, que ya sabemos que es la parábola x al cuadrado, como una suma de integrales, donde c sub 1 y c sub 2 representan la parte de la parábola y es igual a x al cuadrado en el semiplano izquierdo y derecho respectivamente. Es decir, c sub 1 es la parte de la parábola que está a la izquierda de 0 y c sub 2 es la parte de la parábola que está a la derecha de 0, como vamos a ver en esta imagen. Gráficamente, aquí tenemos cada uno de los elementos que nos dan en el ejercicio. Entonces, aquí podemos identificar que la función toma el valor de 2, es decir, la recta
horizontal y es igual a 2 cuando x es menor que 0 y que nuestra función toma el valor de 6x cuando x es mayor que 0. Entonces aquí podemos ver nuestro contorno indicado, que es la parábola y es igual a x al cuadrado, y decir, pero vamos a calcular la integral de f desde menos 1 más i hasta 1 más i, es decir, desde el punto menos 1,1 al punto 1,1, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la integral, recordar que la expresamos la integral de la función f completa como una suma de integrales. Entonces, vamos a calcular el valor de la función f en c sub 1. Y vemos que C sub 1 es esta parte de la parábola, es decir, que está a la izquierda de 0 y que está definida en el intervalo de menos 1 a 0. Entonces, lo que debemos hacer es, como nuestra función f en esta parte del plano toma el valor de 2, que es lo que tenemos aquí, y nuestro z', que ya lo calculamos en la presentación anterior, que nos dio 1 más i2t de dt. Entonces, aquí utilizamos la propiedad distributiva para calcular este producto y obtenemos este integrando que tenemos aquí. Entonces, ya esta parte se calcula como una integral real. O sea, se sigue el mismo procedimiento. Ya esto es una integral básica. Lo podemos expresar como una suma de integrales porque este integrando es continuo y podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo y de esta manera obtenemos que la función f, es decir, la integral de la función f en c sub 1 toma el valor de menos 2 más 2. Entonces, como ya se pueden imaginar, vamos a hacer lo mismo en c sub 2, que es lo que tenemos aquí. Vamos a calcular el valor de la integral de la función en c sub 2, es decir, en la parte del contorno que está a la derecha de 0. Y identificamos nuestros límites de integración, vemos que está definido entre 0 y 1, que es lo que tenemos aquí, e identificamos que nuestra función en esta parte del plano toma el valor de 6t. Y nuestro z', o la derivada de z, es 1 más i2t. Entonces aquí ya procedemos de manera igual que en la presentación anterior, es decir, que en la diapositiva anterior, utilizamos la propiedad distributiva para calcular este producto. Luego expresamos esta integral como una suma y la calculamos igual que en variable real, utilizando el teorema fundamental del cálculo y aplicando el álgebra indicada y obtenemos 3 más 4i. Entonces, como en un inicio nuestra integral de f estaba expresada como la integral de f en el contorno c sub 1 más la integral de f en el contorno c sub 2, ya finalmente lo que vamos a hacer es sumar esos dos resultados que obtuvimos en los procesos anteriores y los sumamos. Obtenemos que la suma de estas integrales es igual a 1 más 6i, que es el valor de la integral de la función f. Seguimos con un segundo ejercicio tomado de la misma sección y del mismo libro. En este caso es el ejercicio número 20, que en este nos piden evaluar la integral a lo largo del contorno indicado en la figura. Entonces, la figura es esta que tenemos aquí, que dividimos en tres partes. Es decir, expresamos esta parte de aquí como C sub 1 y llamamos a esta recta, bueno, a este segmento de recta vertical como C sub 2 y a este como C sub 3. Y vemos que el valor que nuestro integrando en este caso es la función conjugado de un número complejo al cuadrado. Bien, primero vamos a recordar la notación para que podamos entender bien el ejercicio. En este caso es preciso recordar que esta simbología o este símbolo significa que se está integrando en una curva cerrada. ¿Y qué es una curva cerrada? Pues una curva cerrada es aquella cuyo punto inicial es el mismo punto final.
es el mismo punto final. Entonces, como vemos, esta función, de acuerdo a la dirección que tiene, podemos decir que empieza en el punto 0,0, da la vuelta siguiendo las direcciones y termina en 0,0, es decir, que el punto final inicial es el mismo punto final y eso es una curva cerrada. Bien, ahora sabiendo eso, lo que sigue es ya verlo de manera simbólica. Es decir, tenemos que C la expresamos como una unión de contornos, C sub 1, C sub 2 y C sub 3, como lo podemos ver en la gráfica, de donde C sub 1 es el segmento de recta horizontal que va desde el punto 0,0 al punto 1,0. Entonces, podemos expresarlo como la recta y igual a 0, que está limitada entre x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, podemos parametrizar a 1 utilizando como parámetro a x, es decir, decimos que x es igual a t, y de esta manera tenemos que x es igual a t, y es igual a 0, y t está variando entre 0 y 1. De la misma manera, hacemos con C sub 2, que es el segmento de recta vertical que va desde el punto 1,0 al punto 1,1. Y lo podemos expresar como la porción de la recta x igual a 1 que está limitada entre y igual 0 y y igual 1. Parametrizándola, utilizando como parámetro y es igual a t, tenemos que x es igual a 1, y es igual a t, y t está variando entre 0 y 1. Lo mismo hacemos con C sub 3, el cual es el segmento de recta que va desde el punto 1,1 al punto 0,0. Y la ecuación paramétrica de este segmento de recta viene dada por x es igual a 1 menos t, y es igual a 1 menos t, y t está variando entre 0 y 1. En este punto, podemos identificar que la orientación de, de nuestras flechas es sumamente importante. Por ejemplo, vimos que C sub 1 empezó en 0,0. Es decir, vemos que la orientación de esta recta se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto decimos que tiene una orientación positiva. En sentido contrario, es decir, que las flechas estuvieran a favor de las manecillas del reloj, dijéramos que esta curva tiene una orientación negativa. Entonces, en este caso vemos que está en el sentido contrario de las manecillas del reloj y por lo tanto es positiva. Entonces, es importante la dirección porque en este caso vemos que empieza en 0,0 y termina aquí, por ejemplo, C sub 1 en 1,0. La C sub 2 empieza en 1,0, es decir, en el punto final de C sub 1, sería el punto inicial de C sub 2, y C sub 2 termina en el punto 1,1. Entonces, como es de esperarse, C sub 3 inicia en el punto final de C sub 2, que es 1,1, y termina en donde inició todo, en el origen, en 0,0. Y ahí pudimos ver que realmente es una curva cerrada porque del punto inicial empezamos en 0,0, dimos la vuelta y terminamos en el punto 0,0. Ahora, en resumen, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos identificado la función z de t en cada uno de los contornos. En C sub 1 vemos que z de t es igual a t. En C sub 2 vemos que nuestro z es 1 más it, y en C sub 3 la función z de t es igual a 1 menos t más 1 menos t por i. Y t en cada uno de esos contornos, va variando desde 0 a 1. En este punto es importante recordar unas cuantas definiciones. La primera de ellas es recordar la definición de curva suave. Pues decimos que una curva C en el plano complejo es suave si su primera derivada es continua y nunca es cero en el intervalo A, B. Es decir, una curva es suave si su primera derivada es continua y esa derivada nunca es nula, es decir, nunca va a dar cero en el intervalo en el que esté definida. Y una curva es suave por tramos
cuando tiene una tangente cambiando continuamente, excepto posiblemente en los puntos donde las curvas suaves componentes se unen entre sí. Entonces, en este punto, una curva suave por tramos, si por ejemplo cada una de las curvas suaves componentes, C1 y C2, ya ustedes saben que esas curvas componentes cumplen con la definición 1. Es decir, cada curva de esa componente, cada curva componente es continua, es decir, su primera derivada es continua y nunca es cero, excepto en los puntos en donde las curvas componentes se unen entre sí. Entonces, gráficamente, por ejemplo, aquí podemos ver que C1, C2 y C3, esto representa, ya viendo esas definiciones, una curva suave por partes. ¿Por qué por partes? Pues vemos que cada una de estas componentes, la primera derivada es continua y nunca es cero. Por ejemplo, si reescribimos a nuestro integrando, utilizando la definición de número complejo x más y, obtenemos que esta es igual, a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2xy. Ese es nuestro integrando. Ahora bien, la primera derivada de nuestra función f solamente es nula, tomando en cuenta este contorno, en el punto 0,0. Pero la definición de curva suave por tramos nos dice que se exceptúan los puntos en donde las curvas componentes se unen, y vemos que en el origen se une la recta C1 o el segmento de recta C1 y C3. Por lo tanto, atendiendo a la definición, podemos decir que todos los contornos son curvas suaves por partes y que además la función f es continua en todos estos contornos. Ya que expresamos nuestra función f en términos de x y y, entonces podemos expresar su integral como una suma de integrales, que es como siguiendo la misma mecánica que en el primer ejercicio. Entonces aquí como tenemos tres contornos, pues la integral en el contorno C va a ser igual a la suma de las integrales de f en cada uno de esos contornos, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí está la forma general de cómo vamos a evaluar la integral en cada uno de esos contornos, que es lo que vamos a hacer en la presentación anterior, en la presentación posterior. Bien, vemos, aquí vamos a calcular lo que es la composición de la función f en z. Entonces, como z sub 1 es igual a t, entonces evaluando z sub 1 en f, obtenemos que es igual a t al cuadrado. Lo mismo hacemos con z sub 2, que como z sub 2 es igual a 1 más it, entonces al evaluar z sub 2 en f, obtenemos que es igual a 1 menos t al cuadrado menos 2ti. Y lo mismo hacemos con z sub 3, que al evaluar z sub 3 en f, obtenemos que es igual a menos 2 por 1 menos t por 1 menos t. Entonces necesitamos, en este caso ya lo que vamos a hacer es expresar la integral. Aquí tenemos la integral de 0 a 1 de t al cuadrado, que es nuestro f de z sub 1, y sabemos que la integral de z sub 1 es igual a 1 de t, 1 por dt, que es lo que tenemos aquí. Lo mismo hacemos en el contorno c sub 2. Nuestra composición de funciones es 1 menos t al cuadrado menos dt por i, y como z sub 2 es igual a 1 más it, su derivada es igual a i por el diferencial de t. Y asimismo procedemos en C sub 3 y obtenemos esta expresión. Ya lo que sigue es calcular la integral en cada uno de los contornos. Por ejemplo, empezamos con el primer sumando. Obtenemos que la integral
Aquí esto es una integral bastante sencilla, una integral básica, que la calculamos como en variable real utilizando el teorema fundamental del cálculo, calcular, encontrar una antiderivada y evaluar los límites de integración, obtenemos que es igual a 1/3. Lo mismo hacemos con la segunda parte. Aquí podemos sacar el y fuera de la integral y luego calcular la integral o la función que nos queda y obtenemos que es igual a 1 más 2/3 de y. Asimismo hacemos con el último integrando. Podemos sacar aquí, como tenemos a y por y al menos 2 multiplicando, podemos sacarlo los dos fuera del integral y como y al cuadrado es igual a menos 1, por eso aquí tenemos el 2 positivo. Entonces aquí en 4 menos 4t podemos factorizar el 4, sacarlo como factor común y vemos que nos quedan 3 factores iguales que lo podemos expresar como el mismo factor elevado al cubo, multiplicado por 4. Entonces, al calcular esta integral, nos da 1 y 1 por 2 es igual a 2, que es lo que tenemos aquí. Entonces, como ya tenemos cuánto vale cada una de estas integrales, el último paso es, pues, realizar la adición. Es decir, sustituir estos valores en esta integral que tenemos aquí arriba, sumarlos y obtener el valor de la función f en el contorno que se nos dio, que es lo que tenemos aquí expresado. Y obtenemos finalmente que la integral de la función, el conjugado al cuadrado de un número complejo, en este contorno que tenemos aquí es igual a 10/3 más 2/3 de y. Y el último ejercicio, que es el ejercicio número 33, en este nos piden determinar una cota superior para el valor absoluto de la integral, esta que tenemos aquí, donde C es una circunferencia de radio R mayor que 3, centrado en el origen. Y nos dan como sugerencia que utilicemos el hecho de que el módulo de z al cuadrado más 9 es igual al módulo de z menos 3i por el módulo de z más 3i. Y que apliquemos a cada factor de estos la desigualdad triangular. Bien, para resolver este ejercicio es importante recordar este teorema, que es un teorema de acotamiento. Este nos dice que si tenemos una función continua sobre una curva suave C y que si el módulo de f, es decir, de esa función continua, es menor o igual que m, es decir, que m es una cota superior del módulo de f, para todo valor de z en C, entonces el módulo de la integral de f en ese contorno es menor o igual que m por L, donde L es la longitud de C. Entonces, en este ejercicio, vemos que aplicando ese teorema, primero identificamos si podemos aplicarlo. Y la condición para poder aplicar este teorema es que la función sea continua en la curva C. Ya sabemos que C es la curva de radio mayor que 3. Entonces, vemos que esta es una función racional. Entonces, esta función es continua en todo su dominio, excepto en donde el denominador se hace 0. Y podemos identificar que ese denominador es 0 en z igual a 3i y z igual a menos 3i. Entonces, como este valor 3i y menos 3i está, no está contenido en C, que es la circunferencia de radio R estrictamente mayor que 3, entonces podemos decir que la función f es continua en C. Entonces ya cumplimos con la hipótesis de ese teorema y podemos utilizarlo. Entonces, en este sentido vemos que tenemos que calcular a m y tenemos que calcular a L. Entonces, como L es la longitud de C, y en este caso C es la circunferencia de radio R mayor que 3, entonces la longitud de una circunferencia sabemos que es igual a 2pi por radio, pero el radio, en este caso, está expresado de esta manera. Por lo tanto, la longitud de esta circunferencia es 2pi
por R, donde R es mayor que 3. Es mayor que 3 y esta es la longitud de nuestro contorno. Ahora vamos a hallar a M. El teorema nos dice que M es una cota superior del módulo de F. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues vamos a determinar el módulo de F para poder determinar a M. Entonces aquí, como el módulo de un cociente es lo mismo que el módulo del numerador y el módulo del denominador, entonces lo expresamos de esta manera. Entonces, utilizando las propiedades del módulo, sabemos que el módulo de z al cuadrado es igual al módulo de z por el módulo de z y que esta expresión de aquí abajo la podemos descomponer como z menos 3i por z más 3i y además como está elevado al cuadrado, pues entonces cada factor va a estar elevado al cuadrado y como estamos trabajando con el módulo, pues lo expresamos de esta manera. Entonces, aquí vamos a utilizar una consecuencia de la desigualdad triangular, que esta nos dice que si el módulo de z menos 3i, bueno, nos dice que el módulo de z menos 3i es mayor o igual que el módulo de z menos el módulo de 3i. Y como el módulo de 3i es igual a 3, pues entonces obtenemos que el módulo de z menos 3i es mayor o igual que el módulo de z menos 3. Lo mismo hacemos con el siguiente factor y obtenemos que el módulo de z más 3i es mayor o igual que el módulo de z menos el módulo de 3i. Y como ya vimos, el módulo de 3i es igual a 3. Y de esta manera podemos ver que tanto el módulo de z menos 3i como el módulo de z más 3i son ambos son mayores que el módulo de z menos 3. Y además, usando el hecho de que el módulo de z de todos los puntos del círculo es igual a r, obtenemos una expresión que vamos a ver a continuación. Pero antes de verla, es importante entender esta parte. Es decir, como sabemos que el módulo de z o el módulo de un número complejo es igual a la distancia desde el origen hasta el afijo del número, podemos ver que si tenemos como contorno una circunferencia de radio mayor que 3, entonces claramente que la distancia de cualquier punto a la circunferencia, bueno, la distancia desde el origen a cualquier punto de la circunferencia va a ser igual, la distancia más grande va a ser igual al radio de la circunferencia. Por ejemplo, si tomamos una circunferencia de radio igual a 4, entonces, si tomamos cualquier punto encima de esa circunferencia de radio igual a 4, entonces la distancia más grande que puede tener un punto dentro del círculo o en el círculo es igual al radio. Por lo tanto, podemos sustituir el módulo de z como que es el radio, que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos que el módulo de z lo expresamos como radio y aquí tenemos r por r, que es igual a r al cuadrado. Y aquí, como el módulo de z, que lo sustituimos por r, que eso era mayor o igual que menos 3, es lo que tenemos aquí, r menos 3 al cuadrado. Y como también vimos que el módulo de z más 3i era mayor o igual que el módulo de z menos 3 y que el módulo de z dijimos que era r, o lo sustituimos por r, obtenemos estas expresiones equivalentes. Entonces aquí lo que hacemos es que sumamos los exponentes y obtenemos que m es igual a r al cuadrado sobre r menos 3 a la 4. Entonces, como ya sabemos quién es m y quién es l, pues ya simplemente lo sustituimos en la fórmula o lo multiplicamos m por l. Y por lo tanto, tenemos que el módulo de la integral de f en ese contorno que nos indicaron es menor o igual que m por l, en donde m es igual a esta expresión que tenemos aquí y l, es decir, la longitud del contorno, nos dio 2pi por r. Multiplicando, obtenemos que el módulo de esta integral es menor o igual que 2r al cubo por pi sobre r menos 3 a la 4. Entonces, esta expresión que obtuvimos aquí
representa un número. Y el valor de ese número va a quedar determinado de acuerdo al valor de R que usted le quiera dar. Recordar que R puede tomar el valor mayor que 3. Entonces, claramente, el valor de esta cota va a depender del radio que elijamos para la circunferencia. Y así terminamos este último ejercicio. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos en esta presentación? Pues en primer lugar, identificamos cuando una curva es suave por tramos a través de la definición y luego evaluamos la integral. Recordar que una curva es suave por tramos cuando su primera derivada es continua en ese intervalo y nunca es nula, excepto en los puntos en donde las curvas componentes se unen entre sí. Después, calculamos la integral de una función compleja a lo largo de un contorno dado y analizamos las propiedades de la función dada. Recordar que en esta parte lo que hicimos fue que el contorno que nos daba el ejercicio lo dividimos en 3 contornos. Y ya lo que hicimos en esa parte fue expresar la integral general como una suma de integrales. Y finalmente sumamos los resultados que obtuvimos. Y finalmente determinamos o aprendimos cómo determinar las cotas superiores de integrales de contorno solo con identificar que la función era continua, es decir, primero identificamos que el problema que tenemos satisfaga con las hipótesis de los teoremas que queremos utilizar. Y después de que hicimos eso, pues ya en esa parte obtuvimos el valor de esa cota superior sin necesidad de evaluar la integral. Ya en la bibliografía, decir, los textos en los que nos basamos para hacer esta presentación fueron estos 3. En primer lugar, el libro de Dennis Hill y Patrick Shanahan, Introducción al análisis complejo con aplicaciones, que fue el libro que utilizamos como base e inclusive donde tomamos los ejercicios. Y una segunda literatura que utilizamos fue el libro de Cálculos de Tom Apostol. Es un libro muy bueno que trata temas tanto de variables complejas como del cálculo en general. Y un último escrito es el de Matemáticas Avanzadas, que es un documento creado en la Universidad Industrial de Santander. Ya para cerrar con esta presentación, lo dejamos con esta frase que dice que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Es una frase de Robert Collier. Esta frase nos incentiva claramente a buscar el éxito y que si nos planteamos metas, pues cada día trabajar para alcanzarla, trabajar en pos de poder lograr esas metas, y eso se hace con la constancia y eso se hace con la disciplina, trabajar día tras día para poder alcanzar nuestras metas. Es todo por esta parte. Espero que le haya sido de interés y que los haya podido ayudar tanto en los contenidos como en motivarlos a seguir estudiando más y profundizar más sobre estos temas que realmente son bastante interesantes. Muchas gracias por su atención.